estamos en otra semana de Picoteando la Acupuntura. Y se te quedó, hasta ahí te llegó la música, con Ay, Dios sí, esta mío. cosa de Se irte. supone que ahora debiera sonar aquí. Ay, Ay, que yo hay un pajarito. Espérense, un momento. Ahí sí, ahí está sonando. no, no suena nada, Rodrigo. No, sí suena, acá. Sí, sí, ¿Sí? sí, mira. A ver, Ya, ahí sí. Ahora sí. Ahora ahora podemos sí, saludar, ahora ¿ah? nos podemos Ahora- saludar. Hola, hola. Hola, ¿Cómo hola. es que te estáis dando cuenta de Que somos súper que la onda que hay aquí? súper Ya. profesionales. Eh, No, ya, no basta de existe, música. Suficiente. no existe ningún podcast más criollo que este. Pero bueno, lo importante al final es el Sí, fondo más que la sí, forma. que lo hacemos con ¿Sí? cariño, lo hacemos, tratamos de divertirnos un rato, que Que pasen lo, bien, que que nuestros entrevistados información. no se estresen. Sí. Eh, Y hoy día tenemos un invitado de lujo, ¿eh? buena. De lujo. Él viene, Y gratis, weón. y- Y gratis, esta weá es interesante. él es don Emilio Yapo. Muchas gracias, Gracias, Emilio. Emilio, por estar con nosotros. Y él es profesor y acupunturista, que ya nos va a contar de qué escuela. No, es una escuela. De otra escuela. Es otra escuela, es otra escuela. Es otra escuela. Ah, pero tiene que sentar así porque no me veo, po. ¿Sí? No me veo en la tele. Pero, Deja correr un poquito la cámara. Un poquito más. Un poquito más. Ahí. pero ahí está. Ahí parece que sí, ¿o no? Bueno, Ahí me veo mejor. yo lo primero que quiero preguntarte, Emilio, o lo primero que quiero que tú nos cuentes es, ¿Quién es Emilio? ¿quién es Emilio? Emilio Jacob. ¿Qué hace Emilio? Es una gran pregunta, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿O quiénes estamos siendo? Claro, Sí. O ¿quiénes por lo que... seremos? No, preséntete nomás, Emilio, si no queremos no entrar tanto Sí. Claro, en- no no, filosofía. filosofía tanto, no, no. ¿Qué es Emilio? ¿Qué hace Emilio? ¿Qué Sí. hacen, Emilio? Claro, en eso y respecto también al tema que queremos conversar hoy día, yo creo que por ahí va como con qué me identifico o quién soy o qué me gusta hacer, ¿no? Y es, bueno, principalmente, como todos sabemos, ¿no? Trabajar en la medicina china, ¿cierto? Y desde ahí, toda la parte que es la nutrición, la alimentación, Esa es tu área. es donde más Te es lo resuenas. que más me llama, Ok. como donde he ido también profundizando mucho más, porque es un tema Sí, gigantesco, gigante. ¿no? Enorme. Sí. Es enorme desde el conocimiento ancestral de la alimentación y las plantas medicinales, como también el moderno que sigue creciendo, cambiando, mutando, contraponiéndose con creencias antiguas. Entonces, desde ahí es algo que a mí también lo vivo cada día, desde que me tomo una infusión en la mañana o la comida que me hago, ¿Ya? cocino, o también la dietoterapia que se trabaja con las personas, con los consultantes, etcétera, o en la casa misma, ¿no? Em, Eso es como lo que más me llama la atención y lo que siempre me ha gustado porque yo de chico me encantaba la biología, era como Ya. mi Tu ramo pasión. preferido, sí. Bueno, me ¿Ya? gustaban bastante todo, hasta castellano, todo, las La matemáticas, pero castellana. Ay, sí, me Castellano, qué pasaba bien, antiguo. sí. Sí, me la la recuerdo. lengua castellana. Me entretenía, pero me Pero es apasionaba. re joven, po. Sí, re joven, po. Sí, son 37 Re igual. joven. Pero tú ya estudiaste lenguaje entonces. Sí, por lenguaje sí, lenguaje. Claro. Ah, Sí, 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 claro. sí, porque sí. nosotros con Rodrigo estudiamos castellano. Ustedes Tú, estudiaban. perdón, yo No, estudié lenguaje. no, No, no mentira. me engañes aquí. No, Castellano y nosotros artes manuales. sí, Sí. sí, porque estudiaba, Castellano. castellano. Era Mm. castellano. Sí, po. Ahora estudian lenguaje. Pero bueno, la cosa es que te gustaban todos estos ramos a ti. Claro, entonces, de ahí que me dediqué a, primero estudié medicina 2 años, teniendo también una familia, papá, mamá, hermana mayor, médico, siempre también estaba como un poco llevado hacia allá, ¿no? Correcto. Pero luego de estudiar y estar ahí, em, ahí me di cuenta que no era como yo entendía la biología, la ciencia y la salud y lo que me hacía sentido. Entonces, ahí fue cuando cambié hacia la medicina integrativa, la medicina china, la fitoterapia, también estudio homeopatía, ayurveda, Ah, entonces, ya. Es tu área firme, en el fondo. sí, es como naturopatía, medicina integrativa, ¿Yo? con especialización, digamos, o dedicación más en lo que es la medicina china. Ok. Y desde ahí también en conocer lo mismo que ustedes planteaban antes de estas charlas, ¿no? De ver Sí. distintas visiones, que si la acupuntura vietnamita
o la Correcto. taiwanesa o la japonesa, y todos trabajan la salud, todos trabajan con las personas, con la medicina también. Entonces, todas esas visiones nos sirven para reconocer mejor el panorama, ¿no? Entonces, desde ahí que esta medicina integrativa siempre aportó muchas cosas. Y hoy lo que más me completa, yo siento, es eso mismo. Desde ahí, como la parte alimentaria, nutricional, que también entra el metabolismo, entra desde la medicina china misma, es todo lo que es el vaso, ¿no? Todo lo que es el transporte y transformación, o los fuegos fisiológicos, y como también la medicina china, de hecho, parte o sus inicios vienen desde la Desde la fitoterapia y las fitoterapia. Así es. plantas, Sí, hacia la moxa y las agujas y el tuina, todo, pero las la estructura plantas, básica. exactamente, que es como la naturaleza al Sí. final. Por Entonces, eso eso es lo que... no me cabe duda a mí que la medicina más ancestral, más pura, fueron las plantas, las hierbas, Sí, porque los Sí, tenía ahí, po. porque estaba ahí. claro. Estaba ahí, po. Y por eso es que muchas veces los pueblos ancestrales peleaban tanto por sus territorios, Por la alimentación. por la alimentación y Los porque ahí recursos estaban de las ese tipo. hierbas que necesitaron. Pero peleaban o tenían comercio, se llevaban bien o no tanto, ahí Sí, claro, bueno, pero hay de mucho, sí, hay de de todo, todos los Sí, po. colores. de todos los Hay colores. una serie en Netflix que se llama Los Vikingos, Ah, ¿sí? sí, pues, Que es una, es es buenísimo. buenísima, pero al fin y al cabo, cuando uno lo empieza a entender, y que eran, ¿cuánto se llama? Conquistador y guerrero, y Claro, conquistaban, Sí, qué sé yo, claro, mucha al violencia. final lo que ellos querían eran tener lugares donde poder cultivar y poder vivir sí, su pues, gente, porque allá arriba en la Mongolia, qué sé yo, no sí, había ni una sí, posibilidad, po. Entonces, era solo una conquista de terreno para poder vivir, para poder para plantar, plantar, sí, exactamente, po. sí, Entonces, la salud, la vida viene de la tierra, po. sí. Entonces, Los vikingos, obviamente, estamos yendo a los vikingos, nuestro pueblo ancestral, sí, claro, cuál ha sido también un poco la pelea desde lo más puro, sin meter la cosa política y qué sé yo, pero cuál ha sido es que la machi sí sabe cómo ocupa la manzanilla que tiene ahí en sí, la po, sangre su boca, que Claro, eventualmente puede ser distinta a la manzanilla de 10 kilómetros más allá, sí, porque po. el sol es distinto, la tierra es distinta, los aportes de los minerales, la tierra es distinta, por lo tanto puede ser que necesite 3 hojas en vez de una, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, oye, bueno, entonces, ¿y cuánto tiempo llevas en esto? Entonces ya hay harto rato ya, po, porque si claro, estudiaste como... naturopatía, homeopatía, Sí, medicina, 3 años, sí. ¿A qué hora sí, partiste, bueno, alopatía. a los 10? No, empecé a estudiar, o sea, el 2005 salí del colegio, ¿Ya? ¿Y tú estudiaste 2 años de estudié, medicina? claro, ¿Ya? terminé de estudiar todo como el 2012, la rama La rama principal, principal, digamos, ok, sí. ya. Y de ahí no Que paré siempre nunca más. nunca paráis. Sobre todo con esto que como que les comentaba, o sea, dentro de la misma, por ejemplo, nuestra escuela que ha traído mucho como persona muy relevante, el mismo maestro de Rodrigo en la escuela San Bao, ¿cierto? Digamos, él es profe de una escuela de medicina tradicional china que es la Escuela San Bao. Sí, Así es. es una muy buena escuela. sí, Ya, Sí. lo dije, y lo Lo dije. dije. Que no siempre Ya, estamos es echando, un poco urticaria. pero que siempre estamos echando talla a la otra escuela, que sé yo, por eso digo, Claro. lo dije, me costó, pero dije, no, hay que mentira. tomárselo con humor Sí, y al pero final y obvio, sí, oye, compartir, sí, de ¿no? esto, Sí. nosotros después lo voy a ver y no sé si he escuchado el otro podcast nuestro, nos matamos en la risa, po. Nos divertimos un montón de Sí. esto, po. Entregamos información, pero Sí, también po. nos reímos. Uno tiene que ser feliz todo el rato. Sí, no te dije Y estar como, poniéndote serio, po. Parte del juego es importante, ¿no? sí, Nosotros El tenemos que ser tan juego, serios. no puede ser tan mira, que serio. Sí. interesante ese tema, el juego en los niños. El juego en los Sí, niños, ¿cómo? Y que no se pierda en la adultez Por eso, tampoco, ¿sí? es que actualmente nos vamos a ver un poquito, pero el tema, Mm. los niños hoy día no juegan. Juegan Es distinto, sí, po. sí, po, Mm. eso de pelear. Tiene una connotación muy bonita el juego de los niños. Muy, muy Sí, linda. Y no que solamente no lo bonita, sino perdamos. y de desarrollo y de relaciones con el otro. bueno, esa es la gran pelea que tenemos los que somos de este lado de la vereda frente al hecho que los niños no ocupen pantallas fuertes, Pantalla, que Cuando sí. llámese son chicos, tablet, claro. Sí, llámese televisión, sí, llámese teléfono, por todo el daño justamente sí. a su Bueno, mira, es un tema para un podcast. claro, a Vamos a su hablar. zona frontal y la pérdida de la imaginación a través del juego, Sí. del disfraz, Sí, no, es que de- tiene, de- sí, es
muy bonito el tema del... Sí, Vamos a invitar a alguien que hable sobre el tema sí, bueno, de la importancia del juego en los niños. pues sí, Sí. Ya, como puedes ver, nosotros somos un poco dispersos y es que acabamos, somos somos niños, niños, ¿cachai? Entonces de repente, nos vamos. y él es como seriote, po, ¿cachai? No Mira, está en una posición, mira cómo estoy sentado yo, así, ¿sí? Y él está así, Claro. súper serio. Relájate, hombre, si lo No, vamos a sí, pasar. yo me tiendo a sentar así. Ah, ¿te Te juro, me entiendes? gusta así. No me gusta como mucho echarme la silla. Échate la silla, hermano. Ya, ¿No? Oye, bueno, y la cosa es que después de toda esta vuelta que tuviste de mucho estudio y muchas cosas, tú aterrizas en lo que hoy en día es, tú dirías, tu gran pasión, que es la dietoterapia. Claro, porque igual mi pasión es trabajar con las personas, ya sea en ¿Ya? las clases como profe o ¿Ya? tutor, que lo vengo haciendo también desde ese mismo entonces. Entendamos que tutor es porque tienes alumnos Claro, que pero están aprendiendo medicina china y tú eres su tutor en práctica, claro, que en la práctica, en la clínica. que aprendan a hacer diagnóstico, que aprendan a pinchar y toda esa cosa. Sí, puedo ¿Sí? trabajar con las personas, Perfecto, primero que sí, po. todo, ¿cierto? Y correcto. de Antes de ahí poner ya, una aguja. sí, Sí, pues claro, antes de... estamos de acuerdo. Ok, ¿y la dietoterapia entonces? Entonces, básicamente, dentro de las herramientas, ¿cierto? Digamos, directo desde la medicina china, porque toda la medicina mapuche, la medicina ayurveda, la medicina de los árabes, todos tienen plantas medicinales, minerales, Claro. Su distintos usos visión, de po. la Sí, naturaleza, claro. Ujú. Sí, ¿cierto? Para trabajar la salud, entender la salud, la enfermedad también. Como el estilo de vida también que entra un poco en todo eso. Entonces, la medicina china, yo me acuerdo cuando recién aprendía esto, aparecía ahí porque todos estábamos, oh, la aguja, la acupuntura, ya, oh, la moxa, la ventosa, pero en la misma clase el profesor enseñaba que, por ejemplo, de los porcentajes de, digamos, de lo que finalmente es terapia. aporta o mantiene tu chi fisiológico o tu chi verdadero, completo, tu salud, básicamente, em, era que todos necesitamos de estos porcentajes. Entonces, el porcentaje de las técnicas manuales, las agujas, era bastante más pequeño del que yo pensaba en ese entonces, porque ahí era como, "Oh, todo se hará con esto", y aparece este gran porcentaje, De la un nutrición. 60% y más, de lo que eran la alimentación y las plantas medicinales. Entonces Sí, fue como, oh, y me hacía mucho sentido por lo que yo sabía de bioquímica, de nutrición, de correcto. mi misma mamá, que ella es pediatra, ¿no? Entonces también ¿Quién es tu mamá? María Carmen Gómez, María Carmen. Gómez Fernández. Ella se jubiló hace rato ya, y trabajó más de 40 años Sí, que en yo trabajé enfermería. en la industria farmacéutica durante 20 años y conocí muchos pediatras, por eso te Mm. preguntaba. Ella trabajaba en Renca, Ah, entonces un no la conocí. centro, familiar básicamente de ese entonces, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces desde ahí que también yo tenía como más eso, ¿no? Las bebidas, como Correcto. había un cierto conocimiento en ese entonces, ¿no? De las cosas azucaradas, ¿no? Etcétera. Pero Que más, viene, claro, que viene como de una herencia hablada de parte de tu mamá. sí, Como po, buena Sí, claro. pediatra, mi hijo sí. no come azúcar, mi hijo no come esto, Sí, Pero claro. de repente como por las caries o por, no porque, oye, nos vamos a ahorrar que la gente le dé No, claro. diabetes o que tengan claro, problemas con la no es correcto. glicemia o etcétera, ¿no? Pero igual estaba eso. De hecho, dentro después, conversando y conociendo muchas personas de la salud y todo, había una opinión bien encontrada de que era que sí, los pediatras tendían a ser eh, los médicos más integrativos en general de las especialidades, ¿no? Claro. Entonces en eso tuve suerte, como, digamos, me marcó, me debe haber marcado de eso, al menos generando buenos hábitos de niño. O sea, yo no tomo bebida, si no me gusta, nunca me ha gustado, por ejemplo. Ya eso son costumbres. Pues al niño Correcto. chico que tú le das Coca-Cola Ya lo acostumbraste. probablemente Lo la va a acostumbraste. necesitar, ni siquiera es como que le va a gustar, después se Claro, va a volver Adicto. adicto, adicto. ¿no? Medio, sí. Sí, Muchas cosas adictivas. sí. Entonces, desde ahí se empiezan a juntar muchas cosas y ahí aparece también la parte integrativa de, como de la ciencia moderna. O sea, no hace mucho, si bien los biólogos vienen avanzando mucho en la biología desde el 1800 en adelante, que ya conocían las bacterias y aparece, imagínense, la penicilina, ¿no? Entre Luis Pasteur, ¿no? Fleming Sí, po. y otros más, ¿no? Y más antiguo, Hipócrates o mismo Sun Tzu Miao o Dan Bantari de la India, por ejemplo, no sé, distintos personajes, todo el rato siguen apareciendo personas que aportan mucho y la biología, por ejemplo, todo lo que es la biología celular,
el que era muy pequeñito y, por ejemplo, no sé, por lo más lejano que a desde el estudio de la mente, del cerebro, por ejemplo, ¿cierto? La neurociencia empiezan a acercarse. Y en el medio aparece el intestino y todo el aparato digestivo. Entonces, ahí es donde a mí me empiezan a encajar muchas cosas, porque también haciendo clases de fisiología y también de 5 fases o de San Fu, como que, oye, los chinos hablan, cuando ellos hablan del hígado y las funciones del hígado, de la vesícula biliar, oye, nosotros vemos las de hoy, es como que, oye, sabían fisiología con sus Sí, po. palabras, pero están hablando de la fisiología del hígado, que es un órgano completamente complejo y que tiene miles de Sí, po. funciones. Y de ahí que, el yang de riñón, que el yin de estómago, y empiezan a aparecer muchas asociaciones. Y en muchos acuerdos, de hecho, muchos acuerdos, como por ejemplo el tema aquí de la alimentación, los 5 sabores de la medicina china, ¿cierto? O bien las cualidades de los alimentos, como viendo también ahora, entendiendo mejor la alimentación desde un punto de vista con este nexo con la biología celular. ¿Y por qué? Porque la alimentación para mí dejó de ser algo solo nutricional, Sí, es que es el tema. ¿cierto? Ahí es donde Sí, que se hay hace una una barrera cisma, sí, gigante. No es como, me meto los nutrientes estoy listo. y claro, Claro. no, aparece como un órgano, aparece básicamente podríamos decir, hasta un gran espíritu, ¿no? Porque son invisibles, que son los microbios, ¿no? En la naturaleza y en nosotros, ¿no? En este como terreno interior, ¿sí? Yo trabajo en todas estas cosas de hecho hacemos un curso de fitoterapia y todo, con Eduardo Gatillón, que es colega, él también es muy, muy fitoterapeuta, de hecho su Instagram es como Shane Nong, también, Ah, sí. que es Shane Nong, pues, digo, el No, granjero no, como celestial claro. o Que dentro de medicina china hay tres como grandes como estos emperadores legendarios. emperadores, claro, legendarios. Por un lado que es Wen Yi, el emperador amarillo, ¿no es cierto? Sí, El otro es Chen Nong, que viene a ser el gran emperador de los granjeros, de la Sí, de la agricultura. agricultura, de la Claro. naturaleza. Y el otro era se volvió el tercero. ¿Será el general? Chen Nong, Wen Di, y el otro el de la medicina, ¿no? no sé, ¿es un simiano? Sí. Pero es que está el Chipo, hay Así hay Sí, muchos no, personajes. está lleno, no, está lleno. de estos tres, los tres eruditos, pues, es Wang Yi, Chen Gong y el otro es, se me olvidó ahora. Bueno, Ya, tarea, Ya, ahí lo buscamos. tarea, lo vamos, sí, lo vamos a Lo buscar. buscamos. Esos son los tres eruditos que salen siempre en los afiches y en estas cosas. Claro, y ahí vemos, por ejemplo, eso mismo, como uno de los más antiguos, en teoría, Nong, con el tema de la planta del té y que Sí. servía para combatir toxinas y cosas, ¿no? Y por ejemplo, hoy en día vemos que se demuestra, ¿no? Que por ejemplo el té como planta, sus propiedades, los taninos y eso, quelan metales pesados y venenos. Por ejemplo, si hay metales pesados tóxicos en el agua y tú haces una infusión con té, la hoja del té se lleva estos metales y toxinas, los atrapa y te te deja limpia libre. el agua de cierta manera. Claro. Y de hecho en los textos antiguos se habla harto de las arenas, de las aguas arenosas que producían bozo y flema y todo eso, ¿no? Entonces, ahí vemos como muchas cosas van haciendo eco, como en el pasado, en el presente, y ahí aparece para mí, bueno, de todos los órganos, ¿no? Pero del tema como a relacionarlo esta vez, todo lo del bazo, ¿no? Bazo estómago, los intestinos, ¿cierto? El hígado, y la salud intestinal principalmente, ¿no? Y ahí aparecen muchas cosas, se va uniendo el Se va sistema entendiendo, inmune, se va entendiendo se va también mucho más. entendiendo, sí. Exactamente, sí. Yo no me entendiendo lo maravilloso que fue el pensamiento chino, Increíble. de cómo, claro, yo no tenía ni idea de metales pesados, ellos no tenían ni idea de lo que eran las hormonas, no tenían ni idea de lo que eran las bacterias, y sin embargo O la tenían, insulina, claro, sí. pero sin embargo tenían el concepto súper claro. Súper claro. No se llamaba insulina, no se llamaban microbios, pero tenían súper claro ese concepto y cómo tratarlo. Entonces, cuando hoy en día, y yo esto lo he dicho en varios capítulos de podcast, leemos en neurociencia, es leer medicina china en términos absolutamente modernos. Sí, Es un poco así, sí, o mucho así, la verdad, sí. Sí. Y no solo neurociencia, todo, distintas todo, lo que tú veas, fisiología, lo que tú veas, lo puedes. anatomía. Sí, lo que pasa es que la descripción que hace la neurociencia es súper cercana
a la descripción que hacemos desde el eje Intestino, cerebro, cerebro-corazón, o sea, no me corazón, digáis intestino nada, delgado, claro. claro, o Sí. sea, eso es hablar medicina china. Bueno, una de las cosas que te iba a decir es que eh, se está entendiendo aquello que los chinos decían hace mucho tiempo, la interrelación entre todo y que no puede ser Nada separado. nada separado. Claro. Sí, ¿Sí? Y ahora se está entendiendo, en la medicina occidental estamos entendiendo que el intestino tiene que ver con el cerebro. Decía antes, hace 20 años atrás, 30, ya. Nada, nada. y O sea, siquiera- nada en lo público, porque Sí, claro, en lo en lo privado investigativo, de los científicos que se dedican sí, a po. esto, estaban ahí, pero, oye, ¿por qué esto no se sabe? sí, ¿Sí? claro. Y que a poco se ha ido liberando de cierta manera, porque Claro. esto Pero se sabe todavía desde mucho tiempo. sí se sabe, pero los que lo sabían seguían siendo tratados por los otros como los loquitos Mm. del departamento del Sí, Ejecutivo. o Sí, yo les financio el proyecto, entonces atento Claro, con lo que... Por claro. ejemplo, una frase que es muy sorprendente, por ejemplo, cuando Luis Pasteur ponía como el terreno no es nada, o sea, el microbio no es nada nada, sin el terreno. el terreno lo es todo, y es como, y un científico súper biólogo, ¿no? Y en el fondo lo mismo que vemos entendiendo de cómo cuidemos el chi del estómago, cuidemos el yin del riñón, y si esos terrenos tienen lo que necesitan, No te va a pasar nada. o lo justo normal, pero nada grave, nada Sí, po. terrible, no va a aparecer la flema, ¿cierto? El estancamiento de sangre, que son como los patógenos que más empiezan a escalar rápido en la salud en general, y que de repente se bloquea con un Y trombo, se pasan bloquea cosas con... feas, Exacto, grave, pasan fea. cosas feas. Sí. Entonces, de ahí a como también, pues nuestra medicina de hoy es más bien, más que medicina, es como, es una, trabaja con la enfermedad, busca la enfermedad y, Sí, po. y trabaja con números, con índice, el índice glicémico, eso, pero no trabaja con la salud No o el trabajes con el bienestar enfermo. en general, claro, trabaja con el enfermo más que estar trabajando siempre con la salud, la promoción, la prevención, que es algo que se menciona, pero solo llega a algunos lugares, no a algunas comunidades, Es pero súper limitado. es muy limitada eso, Limitada la prevención. es muy Incluso limitada. cuando trabaja con el paciente, es un paciente bastante prototipo. Que es bastante paciente, de hecho, porque se llama Claro, Sí, po. paciente. Se llama, de hecho, se llama paciente, po. Entonces, de es un ahí, paciente prototipo. Entonces, claro, no, mira, tu altura debe ser de tal a tal. Bueno, y si tengo más claro. altura o tengo menos altura, Y la cosa, índices, ¿no? índice, y que no solamente, y que no siempre se refleja de lo que realmente a ti te está pasando. Claro, y al mismo tiempo vemos que la humanidad, o sea, el ser humano, ser persona, es como muy complejo en muchas cosas, pero también vemos la simpleza en que somos también animales, ¿cierto? Somos seres sociales y Sí, somos seres que en el fondo necesitamos esa conexión con la naturaleza, ya sea, aunque vivamos en ciudades, y para mí es donde entra una cosa bien bonita, que es como la conexión de la naturaleza más profunda, de hecho, más interior, es lo que pasa en lo intestino, porque en el fondo lo que comemos, lo que bebemos, que es el viene, postnatal, exactamente, el viene de la naturaleza, po. la medicina china dice que hay dos cosas, el prenatal, el regalo, y el postnatal, que es otro tipo de regalo, ¿no? Pero que este es el que nosotros tenemos que activamente sostener, mantener, Estar cuidar, consciente. estar consciente, Claro. ¿cierto? Y desarrollar. Y ese postnatal en sí es vida, es naturaleza, es salud, enfermedad, o es también artificial, ¿no? Industria, ¿no? Entonces lo que entra, lo mismo que hablamos antes de la pantalla, esto es un alimento para el cerebro crece o se achica o cambia con la información, tanto Claro. como con Así esta es. información o este sustrato. Entonces, ahí la tierra. Entonces, con Eduardo siempre decimos el terrario interior, ¿no? Este compost que mantenemos, lo mejoramos, lo secamos un poquito, se humedece demasiado, se empantana, se pudre mal, o se seca, o se te escapan las lombrices, ¿cachai? O se te llena de microbios que no son tan favorables Correcto. por este compost que está más bien o más mal. Entonces, Qué bonito eso, Sí, fíjate. Fíjate que no lo había pensado. Claro, en nuestro intestino hay un verdadero compost. ¿es un Y terrario? lo que hemos, esto es raro, un sí. terrario, claro, y lo que yo, yo vivo en departamento, por lo tanto para mí tener un compost es un Claro. poco complejo, pero sí me regalaron, y que lo atesoro mucho, un terrario en vidrio,
Y es impresionante cómo no necesita agua, como un ciclo perfecto de evaporación que se autorriega. Y ahí está, cerradito hermético, y las plantas están impecables, impecables. Claro, y aún así debe estar lleno de microvida que no Pero, ves, ¿cachai? o sea, no te quepa ninguna duda que si yo tuviera una luz, ay, tengo una lupa que te lo voy a me compré una vez para poner en el Se encontrar en los mini minions. Así que- Oye, es que a mí me encanta ser abuela y me gusta mucho ser abuela exploradora, si tú quieres. ¿Ah? Cuando llovió hace 2 semanas atrás, salí con mis nietos a jugar a la tierra y a buscar lombrices Sí, y a mojarnos. Y después, bueno, no sé, Embarrada, mucho, sí. no sé, mucho y se cambia ropa y no pasa nada. Entonces, en alguna oportunidad, a través de estas compras por internet, ¿te acuerdas, Rodrigo, que traje? Un microscopio que uno conecta con el celular. Entonces tú vas con la cámara y te agranda muchísimo. Oye, Sí. y veíamos con los niños la tierra, las gotas de agua, las lombrices, ver las caras de las hormigas. Claro. Oye, pero lo pasamos chancho viendo esas cosas. sí, po. Es muy entretenido ese. Lo voy a mirar, fíjate, en mi terrario se me había Sí. olvidado con ese microscopio. Porque es muy bonito. Quizás que vas a encontrar ahí, claro. Anda a saber tú. Anda a saber tú. Pero bonito, ¿no? Mostrarle lo micro a los Sí, po. niños es fantástico. Que es lo mismo, por ejemplo, cuando yo vi las primeras como tinciones o también los primeros microscopios en la universidad, allá antes también en el colegio, solo que los de la universidad eran más potentes. Sí, claro. También pues ese micromundo de los De la células que se mueven, los glóbulos blancos que andan de un lado para otro, con los glóbulos rojos, los tejidos, el tejido de la cebolla, de una hoja, o como estas fotos macro, como lo que ustedes Sí, pues. también hacían, ya con eso se ve lo que a simple ojos no se alcanza. Entonces como el mundo invisible también, y aún más chico, pues los microbios, las bacterias y los hongos son invisibles muchos, o Y casi todos tanto prácticamente. que le echamos putear, por decirlo de una forma, a las bacterias, los virus, ¿ah? Y por Dios que son necesarios. Claro. Y no, Que no, no, no hay vida en ni una posibilidad de estar una Destinos posibilidad. en este terrario tan lleno de bacterias, po. Claro, o de especie, en el Los de fondo especies, también, sí, sí, de especies. sí, Sí. es como lo bonito de la medicina china me gusta mucho en esto de la metáfora, la comparativa como esto del paisaje, ¿no? ¿Mm? Entonces, como los distintos paisajes, ¿sí? Porque hay vida desde en un desierto, en la Antártida hay vida, En en el todas partes. Ártico hay vida, ¿cierto? Pero hay lugares donde hay mucha más vida y de distinta vida, ¿no? Y hay lugares donde hay menos vida, ¿sí? Siempre hay vida, pero por ejemplo, no sé, pues en un desierto donde hay poca humedad, y ahí empieza a aparecer también uno de cuando tú decías, y no la humedad buena, la humedad mala, los tipos de humedad, ahí por ejemplo la humedad del agua es bajita, entonces de hecho microbios hay pocos, son distintos. Y tú vas a una selva lluviosa, por ejemplo, tú vas al Amazonas y la biodiversidad de microbios, hongos, bacterias y animales y De insectos y todo, todo planta. es gigantesca. Entonces un poco así pasa a nosotros como con los ecosistemas interiores en el fondo. Pero en eso también vamos teniendo este balance, como la medicina china nos enseña sequedad, humedad, frío, calor, ¿cierto? Etcétera, en el fondo. Ya con esos dos, frío, calor, sequedad, humedad, tú construyes, o la naturaleza también, los climas, ¿no? Ah, mira, más mediterráneo, claro, más tundra, ¿cierto? Más tropical, Correcto. y más desde ahí, desierto, claro. más desierto. Entonces, ponte tú, no sé, pues si uno se vuelve muy desértico, es como cuando uno tiene medio deficiencia de yin, pues andáis con sequedad, andáis seco, ¿no? Correcto. ¿Cierto? O si andas demasiado pantano de la selva, andáis con la diarrea pastosa, estáis con mucha bacteria o hongo y te sentís mal, te sentís hinchado, hay mucha fermentación, ¿no? La vida Correcto. está así Sí. muy revoloteada. Y en el fondo nosotros vamos encontrando como un balance para tener como más o menos una cosa media mediterránea. Mediterránea, que por ahí Claro, vamos. por ahí O va. depende Por de ahí la va. especie, pues no sé. Sí, también. Los inuit del Ártico tendrán su vaina y los japoneses, los chilenos, los colombianos tendremos Algo un poco distinto. un poco Un distinto, poco ¿no? distinto. Sí. Sí, de acuerdo que el clima ideal es el Mediterráneo. Al menos para nosotros, más así, pues, Sí. claro. Sí, Pero igual, hay gente que vive súper bien en el frío, otros con el calor. no les queda otra. Pero La hay una verdad Nos que adaptamos excepción. igual, sí, pues nos nos vamos adaptamos. adaptando, pero O, la o a la verdad, altura, ¿no? La gente que vive a más de 4.000 metros sobre el sí, nivel pues, del mar, o
Tenemos la capacidad de adaptarnos a todas las condiciones ambientales, po, sí, pero yo prefiero el Mediterráneo. Sí, rico, las cuatro estaciones. Y Sí. la comida mediterránea Y la también comida es como bien mediterránea, Sí, po. ¿no? Sí, de hecho, en teoría es como una de las alimentaciones más Más equilibrada, equilibradas, sí, más po. equilibradas. Pero sí, yo no me gustaría vivir, no sé, pues en Alaska, po, helado. Uy, Uy, con 6 meses de noche y 6 meses de luz. no, qué O terrible. sea, yo podría soportar 6 meses de luz. Creo que me adaptaría mejor a eso a que 6 meses oscuro. A mí la Mm. oscuridad me complica. Sí, po. O sea, de verdad que no, esto de levantarme y trabajar oscuro con luz artificial todo el rato, Sí, es verdad. Pero es como, para de todo, sí, pues la idea es que uno pudiera estar donde mejor le Donde te acomoda, más ¿no? cómodo Es nomás, como si te sí, po. gusta el calor, genial vivir en un lugar de calor y no en un lugar muy frío, de ¿no? tanto, sí, eso es verdad. Claro. Oye, y volviendo a nuestro tema principal, cuéntanos qué es lo que tú hasta ahora podrías decir que es como la piedra filosofal del tema de la dietoterapia. La piedra filosofal, sí, O, en o, sí, o lo que para ti más ha marcado este, este conocimiento tuyo de la dietoterapia. claro, por un lado, es algo que es mucho más simple de lo que se puede como a veces pensar. ¿Ya? De hecho es más económico y es mucho más económico no solo hoy, sino a largo plazo. Entonces es como económico de muchas maneras, ¿sí? Es buena economía, como si comemos más planta en general, nos va mejor. eh, También son seres o recursos o alimentos que crecen muy bien, mejoran la biodiversidad, mejoran el suelo. Claramente el monocultivo intensivo, ¿no? Eso también tiene sus Sí. consecuencias, ¿no? Pero en el fondo, si buscamos más plantas y menos cosas procesadas en general, es como un poquito pensarlo más simple. Es como la naturaleza generalmente ofrece más salud o ofrece salud. Obviamente todo tiene contraindicaciones, la obesidad al veneno, ¿no? Pero como elegir más los elementos de la naturaleza, y ahí es muy bonito y me encanta la parte de los 5 sabores porque es una guía bastante simple de cómo ir entendiendo un poco los elementos que tengo que tener más en mi día a día y cuáles no tanto, ¿sí? Entonces eso me gusta mucho, como al mismo tiempo conocer un poco también de la parte como bien concreta científica, de entender un poco cómo, qué son las proteínas, por qué es importante también comer semillas, por ejemplo, Claro. comer algas. Y eso tú lo puedes ver. Si te gusta más la ciencia concreta, digamos, como aminoácidos, Correcto. flavonoide, principio activo, tenemos hoy en día la información. Si te gusta más sabores pungentes, el orégano por esto, sabores amargos, la chicoria, necesito menos dulce y más ácido. Medicina También está. china está ahí y está súper bonita, está muy disponible ahí. De los dos campos tenemos autores y autoras súper secos, como también con visiones integrativas, pero claramente bien desarrollando su Pero ámbito, ¿no? entendiendo que esto que tú estás planteando es también con una visión bastante personal. Es decir, esta cosa de que eh, de estas dietas como mágicas que de repente encontramos en internet, eh, Mm, no funciona, no siempre funciona para mí. claro, Porque yo sí, primero tengo que conocer mi cuerpo, Ya. conocer mis propias necesidades y de ahí tomar la De decisión ahí veo que hago. como más ácido o más dulce, o como más, más sí. pungente, ¿sí o no? En el fondo hay que aprenderlo, hay que, en el fondo entre la experiencia, comemos todo el tiempo, ¿no? Sí. Comemos todo el tiempo, entonces como imagínense si uno estudiara todo el tiempo, sería un crack, sería muy intelectual, aprendería mucho de eso, ¿no? Pero comemos todo el tiempo, pero no nos detenemos un A ver poco qué estamos comiendo. a entender, a comprender, salvo cuando ya, no sé, tienes problemas de salud nuevamente y te mandan al Nutri. Claro. Y el Claro. Nutri, si es que no está actualizado o bien si ha aprendido solo de una línea editorial, bueno, te va a dar su visión, ¿sí? Y en general hoy día necesitamos mucha integración y actualización de la información, porque realmente que es como, por ejemplo, antes, cuando mi mamá estaba estudiando y ejerciendo medicina, para el 95% de las situaciones de salud daban antibióticos. Y hoy en día es completamente al revés. Ojalá no demos antibióticos
o generalmente el 5% podría requerir, si es que hay una bacteria, Si es que está descrito ¿cierto? que hay algo especial. Claro, pero todo Que lo demás requiere. como las gripes, todo como uno se las cuida. Con Agüita, reposo, agüita, tomando agua, ya, claro. y Y, antipirético, antiinflamatorio desde la sí, medicina normal, y punto, ¿cierto? Sí, claro. Tampoco hay una educación o como, sí, educación o cultura de cómo podemos vivir mejor eso. Y por ejemplo, la medicina china viene tratando eso de siempre. Desde siempre que viene tratando el viento frío, el viento calor, sí, el viento obvio. humedad, el calor Sí, humedad, y tiene miles de herramientas para hacernos la vida mejor, Sí, claro. más saludable y también más consciente, porque si tú ves la alimentación en Asia, en Oriente en general, es mucho mejor que la nuestra y los índices lo marcan, o sea, el índice de obesidad, por ejemplo, de mortalidad de enfermedades cardiovasculares, de osteoporosis, de los bochornos nada, en el po. climaterio, es Nada, po. 5, 10, 20 veces menor Sí, que el exactamente. occidente. Entonces, Sí, po. ahí vemos que ellos tienen un Y la ejemplo longevidad a también, o mirar. sea, no solamente los La índices, longevidad. claro, Y cómo vives cuando viejo. claro, Mm, Sí, la calidad de yo vida. puedo vivir 90 años. estoy, Sí, po. sí, Sí. Sí. sí, O sea, en el fondo, Emilio, uno de los intereses nuestros del podcast en general es que todos estos conocimientos que tiene gente que se ha dedicado como tú, llegue a la mayor cantidad de gente posible. Mm, Nuestro conocimiento que nos dedicamos a la medicina china siempre ha sido tratar de que llegue a la mayor cantidad de gente en una terminología simple, porque nosotros no hablamos para como turistas. O sea, nuestro programa no está hecho claro. para gente que sabe algo del tema, es para gente que no tiene idea de la cuestión. Y lo hablamos en términos bastante simples, para todos y todas. para todos, Mm, porque esto es un tema universal, transversalísimo. totalmente transversal, Y que no tiene que desde, ver además con que te dediques o no te dediques a la ciencia. Sí. Esto es un tema de que O a la todos los medicina. días tenemos que tener porque 3, 4 comidas diarias. porque comemos todos los días, entonces tenemos Claro. que saber. Entonces, qué importante es lo que estamos hablando hoy día, porque podemos ver que lo que estamos haciendo con respecto a la comida está bastante lejos de lo que debiera ser. Mm, ¿Sí? Aquí, sí. en el supermercado, digamos. Si tú miras ahí, en el supermercado, tú vas al supermercado y ves la proporción de espacio dedicado a una cosa y a otra, lo que es verdura, fruta, es un pedacito. Mientras que el resto del supermercado está dedicado a cualquier otra cosa. Desde la comida, desde la ropa, de los muebles, que no sé qué, no sé qué, no sé Mm, cuánto. Pero lo que es vital en un supermercado, que es la alimentación, es un pedacito chiquitito. Ojo. claro. ¿Sí o Y eso no? es un tema Es cultural. un tema cultural, exactamente. Cultural. Y que eso que estáis diciendo tú, porque si tú piensas en metros cuadrados, las bebidas, los vinos y los licores, Bueno, a eso me refiero, claro. o sea, de repente puede haber mucho más espacio para vinos, Pero licores sí, po, distintos métete a cualquier supermercado y Sí. vaya a ver la porque hay cantidad de frutas con... estantes que hay de bebidas, jugos, vinos, Sí, ¿sí? Cosas ultra procesadas. O sea, yo diría que el 90%, no, a lo mejor sí, el 90% del terreno supermercado está hecho para cosas procesadas sí, Sí. Y ultra, y y ultra. ultra Sí. procesadas, ¿sí? Y lo que está o destinado para la alimentación, en el contexto que estamos hablando, la alimentación nutritiva, nutritiva, que lo podemos ver, nutrientes, exactamente, que podemos ver desde los sabores, como por la medicina china, o desde el punto de vista de la estructura bioquímica, los flavonoides, como decir, todo eso, el 10% del supermercado. ahora, yo me pregunto, ¿cuánta gente sabe qué es lo que es un flavonoide? ¿Cuánta gente entiende de verdad qué es lo que es una proteína? No, ¿Cuánta gente de ha verdad escuchado nomás, po, pero entiende nada lo más. que es un carbohidrato? Un cabrohidrato, un Carbohidrato, cabrohidrato yo no los conozco. Los cabroidiotas no los cabrohidratos no los conozco yo. Yo conozco los carbohidratos. Es como tenemos una colega nueva que está trabajando aquí, ¿eh? Y subió su estado de WhatsApp. Ujú. Una cosa que está atendiendo en esta dirección y le puso Luis Taller Odeja. Y es Ojeda. ¿Sí? Le puso Luis Taller Odeja. Claro, Entonces yo yo le creo que escribí y, se pega, parece. ¿No? Pegajoso la cuestión. pero de verdad, ¿cuánta gente comprende qué es lo que es? ¿Por qué el arroz una cosa, el fideo otra, por ejemplo? ¿Por qué le viene una? Sí,
Claro, por eso que hay una falla en la educación Educación básica. básica, sí, Esto po, es de sí. colegio. Es de colegios, pero también es de cultura general y también es en casa. Y claramente nuestros Sí, po. papás eh, van a estar, digamos, como supeditados a la educación y a la cultura general, lo que pasa en la tele, lo que enseñan en lo que Oye, ellos aprendieron también. Ahora, ahí tuvimos suerte o no, ¿viste? Porque nuestros papás o los tutores te ponían el tete con Coca-Cola o te pasaban un brócoli o un pedazo de cochayuyo. Ahí empezamos a tener diferencias que van a impactar en la toma de decisiones, hacia la arriba. alimentación, la salud general, Sí. pero heavy, o sea, Eh, eh, Y eso que tú estás diciendo es súper importante porque tú vuelves a tomar un tema que para los que hacemos medicina china es súper importante, que es lo que corresponde al cielo posterior, ¿no es puro cielo cierto? posterior. Sí, Que es la toma de decisiones que nosotros podemos hacer sobre un montón de cosas que van a es lo que me influir en toca a mí, nuestra po, vida. es lo que yo decido en Es mi lo que vida. yo decido. Y esa decisión tú la tienes incluso con un niño de 4 meses. ¿Mm? Sí, po. Anda tú a un niño de 4 meses que no habla, que no es capaz de escribir un WhatsApp, que no es capaz No, de... pues él va a recibir, se va a meter todo a la boca, lo que le dé el Y que, mundo. y que anda tú a darle algo que aparente que no le gustó. O sea, trata de meterle un jugo de limón, ¿Viste el video del niño que le ponían un kiwi? ¿no? Es que ahí es lo sorprendente, porque en el fondo el kiwi es súper fuerte, ¿no? ¿Sí? Pero el niño ya hacía así, y ¿Ya? como que lo miraba de nuevo, hasta que se lo comen, ¿cachai? Sí, Ahora, tú le pasas ahí una cuestión que está hecho por personajes que estudian para que a tu sí, po. cerebro y a tu papila gustativa la cuestión le genere un placer y una liberación dopamina así heavy y te genere empezar a que necesitarlo, ¿no? Claro. Piensa que un niño en el fondo es un poco una violación a su fisiología, a su naturaleza, silenciosa y desinformada. Desinformado, ¿Sabes? exacto. Porque en el fondo es como un hack, es como cuando viene un hacker y te piratea, es lo mismo. No te diste ni Estas cuenta moléculas y ya te hicieron el daño. empiezan a hackearte las Sí, neuronas claro. Sí, claro. e información y ahí es donde entra el impacto en la flora intestinal Claro. finalmente y en la función entre la flora, la mucosa, el sistema linfático, inmune, neuroendocrino y cerebro y todo lo demás, todas las capas que se empiezan ya Afectar a desde afectar el comienzo. porque si se me afecta neurona, pero también se me daña la flora intestinal y el intestino, entonces empieza a haber más alteraciones y más cortocircuitos. Entonces, por ejemplo, hoy en día cuando trabajamos con salud mental y pensamos ya protocolos de aurículo, corazón 7 Chainmen, no sé, pues trabajar con el hígado, el JUN, la persona no se tiene pena, trabajamos con el PO, no sé, ¿ya? Y, y en sí, la psiquiatría también, que es como, o el estudio de la mente y de la personalidad, que puede ser algo súper llano, súper etéreo como el Shen, ¿no? También ahí se enraiza nuevamente y se vuelve más simple gracias a este entendimiento que es el intestino-cerebro, ¿no? Es como, ¿por qué los chinos pusieron al corazón con el intestino delgado, ¿cierto? O al pulmón con el intestino grueso. Y finalmente vemos que lo que está pasando acá, intestino grueso, pulmón en el fondo, intestino delgado, corazón, afecta a tu Po, a tu Shen, y de hecho como vamos a aprender o podemos seguir aprendiendo todo lo que el Jun finalmente le pasa con lo que está pasando en los intestinos. Entonces, claro, pues hoy día tenemos muchos problemas de rabia, de depresión, de frustraciones, y a veces porque estamos súper inflamados y eso nos aporta, o sea, el desequilibrio de acá, nos aporta un 80% más de ansiedad y de rabia. Si el intestino anda más tranquilo, tiene Tranquilo. más ácido, más Sí, claro. amargo, etcétera, uno va a tener el 20%. Entonces ya no vais a explotar en rabia, ya realmente te vas a molestar, vas a poner límites, te va a ser más fácil como tomar decisiones. Sí, Y eso, Así es. y ahí las decisiones y el discernimiento. O sea, ¿quién separa lo claro y lo turbio en medicina china? Absolutamente. sí. El intestino delgado es el que Absolutamente. separa ahí. Bueno, de hecho partiendo en el estómago, pero el intestino junto al En la corazón entera, sí, claro. separa lo claro y lo turbio. Entonces, o Claro. tomo malas decisiones o con turbiedad, o tomo buenas decisiones con claridad.
Y los mismos neurocientistas, biólogos, hoy día demostraron eso Sí, con la flora intestinal, ¿cachai? Y que más o menos un poco como que el espíritu está en los intestinos también. lo que está aquí viene de aquí. Así Viene es. ahí también. Así de claro. Concienciación. Entonces, más concreto que tratar, por ejemplo, una depresión, no sé, pues endógena o una bipolaridad. Imagínate alguien es súper bipolar. Solo decimos así como va por un lado para el otro. Ya. El yin nos da estabilidad. Entonces, esa persona puede que tenga deficiencia de yin de hígado, puede que tenga fuego Sí, en el hígado, entonces le da fuego y le da se dispara el ya, hiperactividad, claro. hiperactividad. Se le estanca y se va a la depre. Entonces, una manera mucho más concreta de empezar a mejorar nuestro bienestar y nuestra estabilidad es mejorando el yin de los intestinos, Mejorando lo que como. esta tierrita, pues este sustrato donde nosotros, la O sea, plantita, ¿no? yo dependo, tú te fijas ahí, yo dependo de lo que yo como. Sí, po. Totalmente, y nuestras Absolutamente. decisiones posteriores Pasa todo por también. ahí. Sí, po. El aire que respiro ya está ahí y ya, bueno. Pero Mm, la No tengo mucha no decisión tengo, sobre el aire. No puedo exacto. dejar de Pero lo respirar. que yo me echo para Porque acá, claro. voy a tomar este aire en Es una como que va a cuadra. tener más humo, más menos humo, el aire de la playa, el aire de Entonces, ya, Santiago, pero, pero ya, pero lo que yo como, la decisión que yo tengo es en es lo que yo mucho como. más potente, es Sí, mucho más me potente. tengo una papa, ¿cómo yo me voy a comer esa papa? ¿Cocida? ¿Me voy a comer esa papa bañada en mantequilla? ¿Me voy a comer esa papa frita? ¿Con qué la voy a acompañar? ¿Cuánto Ahí voy a está, ahí comer? está la decisión correcta. la decisión que yo debo tomar correcta. Como había un antiguo médico que veía a mi mamá, que era el doctor Contreras, y que decía que la dieta, ¿sabes dónde parte? En el supermercado. Cuando yo en el supermercado decido qué comprar. Sí, Porque si yo en el supermercado decido comprar chocolate en vez de tomar Papas fritas, sí, pues ahí o ya te lo papas vayas a comer. fritas, claro. O sea, si me lo compro, me lo tengo que comer. Claro, ¿te fijáis? Entonces, él decía siempre, usted haga dieta, pero partiendo en el supermercado. Sí, sí, aparte por eso, aparte que si tenemos como pulso y somos como medio adictos al azúcar o lo que sea, si te compráis eso, te lo vas a comer. Pero, Entonces, o sea, mejor no te lo compres. perdón, no perdón, te estoy lo... hablando conmigo, no me No, llega no, digo a no me todo, llega a la todo, caja, no me a llega todo. la caja. Claro, sí. Sí, pues. Pero ahí eso como perdón, último ahí con la idea, que también personajes, ¿no? Que frases simples pero con mucha sabiduría es como, eh, con todo lo que tú decís mismo, es como la farmacia, la primera farmacia, o lo que tú decís, la dieta, el estilo de vida, anda a la verdulería, ¿cachai? Anda a las A la verduras, feria. anda a la feria, anda a esa parte del supermercado más que a los Sí, otros, ¿no? Y claro. ahí vas a tener más salud también. O Sí, sea, entre comer zanahorias y no, en verdad hay una gran diferencia. sí, pero Mm, Es que es impresionante cómo nos manejan, en el sentido de que te llevan a que comas cosas que no son naturales. Fíjate, sí, po. piensa en el marketing. Ujú. Solo el marketing sí, de todo lo que aparece, en ninguna parte te dice coma remolacha, coma lechuga, coma nada. O sea, Claro, no, todo todo lo es, contrario, te lo venden como que eso es mejor que la lechuga y sí, mejor que la remolacha. porque trae proteína, Sí, pues, libre de carbohidrato, sí, no tiene luz, no o tiene es light, no tiene no azúcar, tiene azúcar. O sea, no tiene mira, no tiene sello. sello, no tiene, Sara no tiene sello. weón, no tiene sello, Yo weón. en un agua mineral leía la etiqueta y decía 0% grasa, 0% proteína. Yo decía, esto es una botella de agua, o sea, ¿cómo va a tener grasa, cómo va a tener proteína? Entonces, libre de sello. No, Mm, eh, fíjate cómo es la cuestión. Yo no tomo leche, no me gusta tomar leche. Porque además que la leche que se toma en las cajas es cualquier cosa menos leche. O sea, si tú me Sí, decís, claro, oh, mira, tengo la vaca Josefina que está, dame la leche de la vaca Josefina, me la tomo al tiro. claro. Pero eh, si tú agarráis una caja de leche y le dice leche descremada, o sea, no Sí, tiene crema, rica en calcio, sí, o sea, le echaste calcio, sin lactosa, le sacaste la lactosa, ¿sí? Endulzada con stevia o con no sé qué, y con saborizante de chocolate. Perdón, lo escuchaste. ¿Qué mierda es eso? Eso no es leche. no, pues es Eso una bebida, es una pepita blanca. claro. ¿Sí? En este caso café, o le echaste El chocolate. es chocolate es un café. hiperprocesado, po. Es un hiperprocesado. Y eso lo comemos y eso no viene de la naturaleza. No viene de la Claro, naturaleza. o también ¿Cómo por que no? O reconstituido, ¿no? reconstituido. ¿Cómo tú comes
Ah, sí, güey. Claro, ¿verdad? La No hace vaca leche con con chocolate. leche con chocolate. O sea, y eso, el marketing, eh, va a pegar ¿a dónde? Por eso nos están enfermando, weón. Nos están enfermando con el cielo posterior. Si las enfermedades que se producen hoy día, yo diría 90% son altamente Prácticamente emocionales todo. y el otro resto son de lo que yo como, de la decisión que yo tomo de qué me estoy metiendo para adentro. Es que por eso es como que la salud mental no está solamente desde el cerebro, ¿no? Sino que No, po. también desde eso. Pues Sí, entonces po. vamos juntando factores de riesgo para ir acumulando en el fondo deficiencia de yang, de chi, etcétera, de sangre, Es de que yin. vas Y generando, ¿sabes qué va generando? Va generando necesidades. No va generando deficiencia. Sí, yo deficiencia. Y como yo entro en una deficiencia, necesito Claro, de tu producto. Lo que se genera, también, el sí, mercado, total. es una necesidad. Te Claro. enfermo para que me necesites. ¿Sí? porque como no como, ejemplo, camote, o no como frutos secos, entonces necesito el azúcar, y Mm, bueno, el mm. azúcar la tengo en el Aquí, chocolate. mira, tenéis Sí, todas estas opciones. Ni masticando. Libre de sello, weón, no sé qué, oh, no ta. miráis los sellos. Ni miráis los sellos, po. Ni miráis los sellos. Entonces, qué bueno que tomé agua sin sello, Cata. Sin proteína. Claro. Un agua sin sello no Oye, descansa. además, esa agua, perdóname, no sirve para ninguna wea. No estoy de acuerdo, pero no Esa vamos a agua. echar. Eso es para otro Entremos en el tema, capítulo. pues, Caro, entremos en el tema, si estamos hablando del tema, Y y. tomar buena calidad de agua es importante, pues sí, Pero, como dices. o sea, somos 80%, bueno, yo 80% de agua, nada, mentira, debo andar con unos 40, pero no importa. Lo que pasa es que nutrición, alimentación, hidratación o tomar agua, estáis hablando de calidades de nutrición y calidades de agua. Sí, Hoy po. en día tomar estas aguas embotelladas, No tiene ni un o sea, no es de lo. partida están en Te deshidratáis. de partida está en una botella plástica, Primero, todo rayo del sol, estancada, o sea, yo nunca he visto un río estancado, no, po, nunca he visto el mar encasillado. no, po. Eh, Se tiene que estar moviendo. se Sí, tiene pues Entonces, es mejor el agua filtrada, filtrarla en casa. pero filtrarla en piedra, Sí, filtrarla, buenos es filtros, sí. buenos filtros. Sí, po, ya. o sea, perdona a la gente que se dedica a esto, a mucho respeto por ello, porque no me cae igual que tratan de hacer una muy bonita labor en vender agua De Purificado. calidad purificada. y en envases que estén en buen estado, pues que es importante. Claro, Pero pero Oye, ya es que partiendo, además, bueno, Masaru Moto, ustedes saben lo que es de la foto, que las cosas que uno tiene que decirle al agua, qué sé yo. cómo cambian las Sí, partículas, pues el otro día estaba aquí cristales. abajo y estaban descargando bidones, ¿ya? ¿ya? Y parecía, no sé, cualquier wea, po, o sea, saco de papa, lo tiraron así Sí, como pues si están todos rayados, rayado. quemados. Entonces, ¿qué tiene? Pensando en ese concepto Sí, pues de sí. que la calidad del agua Mm. depende de lo que yo le esté entregando al agua Claro, como receptor. claro. O sea, cuando te tomas esa agua va con la rabia del chofer, con la pena, con no sé qué, todo, sí, po. Claro. Por suerte el agua es más resistente en teoría como a que se desordene con las cosas, es más Sí, susceptible a lo positivo que a lo negativo en el fondo. pero todo el día, Pero sí, pues todo el día, el sol. O sea, por Es ejemplo, porque no en hay Europa agua. hace poco ahora que van actualizándose así como deberíamos todos, ¿no? Em, Se prohibió de lleno que los alimentos no se usen en plásticos, las aguas tampoco, o sea, evitar alimentos en plástico por todo el tema de los microplásticos, sí, po, el BPA y que ya puede no tener BPA, pero hay muchos tipos de como estabilizantes del plástico que no que se pueden sabemos lo soltar. que hacen o que se sueltan igual, que se volatilizan, que se evaporan, que se salen al agua. Entonces, todo el tema también por microplásticos que ya está, es como en evidencia total, Absolutamente. que están en todos lados. Todos tenemos más o menos como un poquito de plástico en nuestros cuerpos, ¿no? Entonces de ahí de evitar como sumarle más. Y al revés, como fomentar cosas que te ayuden a limpiarte Correcto. las aguas, ¿no? Vidrio, Como se... usar el vidrio. Vamos a empezar a comer arena para hacer vidrio. Claro. Oye, Oye, ¿qué hora es? ¿Cuánto llevamos, Caro? llevamos 54 Me minutos. está Wow, huevando. entretenido. Una hora. ¿Cachai? ¿Sí? ¿No? No, 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 mentira, no. weón. Sí, no, sí, otra, hicieron ustedes, Oye, weón. como la última pregunta, porque no quiero Porque es un tema
para darle vuelta y Pues no, vuelta y pues vuelta. podríamos hacer más Sí, serio. sí, sí. Pero sí, nosotros sabemos y queremos que tú hagas una invitación, que es a un curso que vas a dar tú. Bueno, que lo haga él, po. ¿Qué cosa? Quiero que hagas una invitación a un curso que él lo Sí, haga, pues, él va a hacer. Sí, pues está bien. Ya, Entonces, que haga la una invitación. a este curso. Ya, eso. Dale. Ya. Eso. Ya, entonces, Pero bueno, es pesado. vamos a hacer un curso, un taller de 4 clases de 2 horas Correcto. durante mayo sobre este mismo tema. Claramente bien ordenadito, con los No puntos. tan Sí, desordenado Vamos a hacer nomás. nosotros dos en un después. índice. Él nomás. Él la va a hacer. No, eso de que vamos, no. Vamos a hacerlo porque en el fondo es la comunidad La con hacemos, ustedes. la hacemos desde Pulso Vivo, ¿sí? Desde la escuela la estamos haciendo. Que sigan. Que siga Sí. él. Sigue nomás. Entonces, la idea es presentar estos temas de manera ordenada, donde vamos a ver esta integración entre los conocimientos modernos, ya de la nutrición, vamos a ver fisiología, un poquito de biología, y desde ahí la parte de las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, vitaminas, minerales, etcétera, que sería como un poquito la parte bioquímica nutricional, como vamos a ver toda la parte energética, de los 5 sabores, los Sanfu, Ok. y plantas medicinales o alimentos que son muy relevantes, o sea, que para mí son relevantes y que me gusta compartirlos para que la gente conozca que Sepa que hay que puede, comérselo. sí, y que teniéndolos en casa, así como teniendo eso disponible y Claro, usándolo, claro. tú Está puedes ahí. mejorar Correcto. tu presente y tu futuro de muchas, muchas maneras. O sea, en el fondo disfrutar del alimento rico, agradable, etcétera, simple, fácil, económico y que Correcto. realmente solo te va a sumar, en el fondo, cosas positivas. Y dentro de eso ir sumándole más cosas que nos hacen bien y bajándoles un poquito, ¿no? Más a las que no hacen tan bien, ¿no? Tampoco es una cosa como, hay que ser purista en esto, no, para nada, no es una dieta tampoco, es como de a poquito ir Conocimiento. aprendiendo, integrando, porque es Conocimiento. importante tener el orégano en casa, qué pasa con las hojas de los olivos, con la alcachofa, vamos a hablar un montón de la alcachofa, y de los cardos, ¿no? Sus poderes medicinales, como la canela, ¿no? Plantas o, bueno, cortezas que se usan desde la China antigua, la India, Sí. ¿no? Hasta acá que nos llega. Y de ahí cómo podemos ir aprendiendo y también jugando, ¿no? Con esto de los sabores, los aromas, por qué el mentolado, ¿no? Por qué el olor a jengibre y así. Entonces, Y quitando mitos, me imagino que sí, también pues vas a quitando hacer un mitos. poco eso de que de repente la gente dice, no, yo sufro de presión alta, no puedo comer canela o no puedo... Mm. ¿Sí? Ok. Claro, Eso también vas a derivar un poco es esos que vamos a mitos. hablar de eso, claramente para aprender las contraindicaciones de las distintas naturalezas, elementos, minerales, obviamente, bueno, se necesita estudiar más, uno puede ir a los textos, no a la bibliografía, pero sí vamos a hablar de las cosas principales a tener en cuenta, ¿no? Porque exactamente a una persona la canela puede ser su santa medicina, Y para otra. como otra persona puede ser algo que le haga mal, que le haga Tu daño, santo ¿sí? veneno. Exactamente, y de hecho No generalizar. no, para nada, para nada. Cierto que tenemos como pautas generales, Sí, pero correcto. si alguien que tiene deficiencia de yang de vaso versus alguien que tiene calor y deficiencia yin de hígado, las alimentaciones van a ser distintas. Correcto. Tenemos que abundar o disminuir ciertos sabores o ciertos elementos Correcto. para mejorar. Y de ahí también vamos a conversar un poquito de las estaciones, qué pasa cuando viene el frío y la sequedad o el invierno, qué pasa en el Correcto. verano, qué puedo más comer para estar mejor. ¿Por qué también todo llega el otoño y todos con gripe, todos con bronquitis? ¿Por qué pasa eso? ¿Y por qué los chinos dijeron, oye, el pungente es importante para el otoño? ¿Cierto? Y para que nos ayude en el fondo a combatir los virus, los vientos fríos, vientos calor, las enfermedades, etcétera, y tener un mejor calor en el invierno también. Entonces, también te sirve para estar, como para mejorar la calidad de vida, ¿sí? Que eso es Sí, interesante, es como Justamente, esa es tú la es idea. que cultiváis tu eso, salud y te mejora la calidad de vida pero sí, eso es y ahorráis salud para el futuro en el sentido de que vas a tener una un mejor mejor vejez. pasar o, Sí. o probabilidad a que nos vaya mejor también, ¿sí? Bueno, entonces, Sí, están cordialmente invitados. súper invitado. ¿Cómo se contactan para acceder a este curso? ¿Damos precio? Dijimos precio, dijiste precio, no, ¿no? Sí, Vale, Precios, va a costar 40 40 lucas. son 4 clases o sea, de 2 horas, dos Correcto. sí, horas te van a costar 10
Nada, weón. Nada. Estamos cobrando. Sí, po. Desde lo que no puedes dejar de hacer, que es comer. Sí. Y Porque al no revés, puedo qué dejar de rico ver. disfrutarlo y que me haga muy Y bien que me haga también. bien, po, Sí, Sí, y no obviamente. solo a mi hijo, a mi familia, a la a comunidad, todos. y que se forme algo también así, pues, como de comunidades, ¿no? Sí. Como de Sí, promoción la y comunidad prevención se también. basa en la comida. Sí, de Además, hecho, ¿no? La Sí, cocina, la pero olla, obvio, po. oye, y además que te das cuenta que uno siempre dice, oye, juntémonos un cafecito, A comer, a comer. sí, uno se junta y se junta a comer. Por lo tanto, claro. el tener una alternativa rica, saludable, amigable, con todos a través de lo que uno ofrece en la Tribu. mesa. Eso se llama tribu. Hacer Sí. tribu. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, Así que, es. ¿Cuándo todos partimos? Partimos el Los primer, viernes, los viernes de eso significa el 2 de 2 mayo, en adelante. el 2, 9, 2, 9, 16 y 23 23. de mayo. De 23 de mayo. ¿Sí? De 7:30 a 9 9 y y media. media. Sí, por ahí. Los viernes. Y Vía Zoom. y eso, Vía Zoom. Zoom, sí. ¿sí? Para inscribirse Es en por talleres pulsovivo@gmail.com. gmail.com. ¿Sí? Igual en el Instagram eso estén en el También, flyer. sí, Está en el Instagram tanto de Emilio como de Rodrigo como el mío para que puedan tomar contacto. cualquier cosa nos comunican. Pero igual yo quiero pedirte que tú repitas tu nombre y des tu teléfono, Teléfono. tu WhatsApp. Entendemos que entre nosotros no nos llamamos por teléfono. Nosotros mandamos WhatsApp, porque eventualmente Ujú. podemos estar con pacientes y no podemos estar contestando el teléfono, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros siempre es a través del WhatsApp. Entréguelo, por favor. Número completo, o sea, número. Sí, número Sí, completo, sí, para que si le sí. entregáis ya poquitito no te comunicar. Que le Nombre pongáis completo y número. nombre. Nombre y correo Ya. también. Todo lo que usted quiera. Ya, el más 569-7695-0931. Repita. 695-0931. Ok. ¿Ya? Eso. Emilio, Y el ya. correo pulso vivo también, pues principalmente. Sí, o el ¿Sí? tuyo. Sí, Sí. sí, también, si no Igual tenemos puedo que poner el mío ahí. sí, ¿cuál es Es tu que no correo? está en el flyer, pero lo puedo No agregar. importa que Dilo, lo pegue dilo. el equipo. Sí, po, si de eso se trata. Ah, ya. Emilio Jacob Gómez, Gómez@gmail.com. Eso. Emilio Jacob Gómez Gómez @gmail.com. Ya, listo. Ahí gmail.com. tenés. Súper. Por lo Para tanto, cualquier duda, cualquier sí, consulta. Igual Exacto. están los contenidos en el flyer. Podemos, si tienen dudas, les mandamos más información. Pero sí. básicamente este es un primer encuentro para empezar a abrir estos temas y dar también como algunas Educación. herramientas prácticas para ya empezar a aplicar. Pero es un camino que es para ir aplicándolo Y de durante todos repente los años que nos y de queden, ¿no? repente terminamos armando una comunidad de dietoterapia Mm, con Jaco. Yo siempre me he preguntado por qué se llaman restaurante o restaurante, ¿no? Porque uno se va a restaurar en el fondo. La idea es que desde la alimentación, ¿no? Wow, qué Desde la lindo. comida tú te vas a Qué restaurar. Restaurar. bonito, no sabía eso. Entonces, si uno está débil, ¿cierto? Va a comer Ciertas para cosas. restaurarte. Si uno está con algún frío, o entonces uno se restaura como ciertas sopas o comidas, ¿no? Y desde ahí se vuelve como la medicina gourmet, ¿no? Y eso ya es Ay, sí. Pero qué bonito, ¿Mm? me Bueno, gustó mira, eso. se cumplió nuevamente el objetivo de este podcast. Este podcast. ¿Ya? ¿Con los cabros idiotas? Los Los carbohidratados. carbohidratados. Los Carbohidratados. 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 No, el tema educacional, claro. Yo, para Sí, mí, todo lo que yo hago eh, tiene siempre una connotación educativa. Tanto en mis pacientes, en las clases, lo que hacemos aquí, en que la gente sepa, si esto tiene que saberlo todo el mundo. Mm. Esto no puede ser una cosa así como elitista, no, no, todo el mundo. O sea, esto debería ser desde el jardín infantil. absolutamente. O sea, Ojalá. de los Es uno de los jardines, más importantes. sí, pues, las escuelas debieran tener cursos para padres, en que le enseñan a decir, ya, oye, a los niños los vamos a educar en esto, en la comida, porque, por esto. Cocina familiar, etcétera. Sí, Pero pero por eso es Oye, en educación. China, los jardines infantiles, por los Está piojos de llenito de 3 chinos. Están de- todos llenitos de chinos, güey. ¿no? Y los niñitos de 3 4 años aprenden a cocinar en los jardines. Sí, po. Pero es que, oye, En Asia, sí, allá en Asia tiende a Y no verse eso tienen miedo mucho a que más. se corten con el nah, cuchillo. No tienen ¿No? miedo a que se quemen. Ponen el huevo, dan vuelta a la Sí, tortilla, no así. tienen aquí, weón, miedo. Se hacen los Y acá, el omeletos. weón, el teléfono.
Yo entiendo, porque también a mí me Hay baja la cuidado, hay presión, cuidado, el obviamente. tema del cuidado, pero una vez que uno le enseña al niño el cuidado del fuego, la responsabilidad de prender el fósforo, ok, supervisado por adultos, ellos pueden aprender a cocinar. Perfectamente, pues, Y también perfectamente. la comida más medicinal y que en verdad podemos usar más está a la mano, porque ni siquiera hay que prepararla. Es como por ejemplo cuando al niño le dan un collar, eso, tú le das una frutilla y le encanta y después te pide una mandarina, después te pide un pedacito de plátano. Sí, pues. Y también esos son los dulces de la naturaleza que más encima vienen con un montón de beneficios. Claramente cuando uno tiene problemas del dulce y del azúcar, hay ciertas hasta frutas, ¿cierto? Y hay que tener cuidado, pero una persona sana, un niño que tú le dais fruta, le dais pedazos de apio, le dais De pedacitos de todo. zanahoria, todo, no te va a andar pidiendo galletitas Oreo. No, No, pues. Entonces, o si las conoce, A porque lo los mejor se niños la van a come. conocer, pero vas a ver que este es mi hábito y esto puede ser un gustito. Que claro. esa es la diferencia hoy. Hoy nuestros hábitos son En la nuestros galleta, gustos. claro. Entonces, podemos ir jugando para tener hábitos más saludables y gustos que de repente no son tan buenos, pero se balancean Sí, pues, o sea, finalmente. come una galleta de cuando me estás bien, si tú estás bien, pero que no sea tu Que no alimentación, sé, pues. No es que sea ese es el tema. todos los días Es que por años, ¿viste? Por yo años. creo que Por ese es eso que el nos da tema. diabetes Cuando y todo. Sí, uno, pues. cuando uno de alguna manera le enseña al paciente cuál es la diferencia entre un alimento Mm, y un medicamento, ujú, que es la dosis, la frecuencia y la cantidad. mm. No Educación. mucha ¿Te diferencia. fijas? Es No, po, solo todo tiene su educación. dosis. Entonces ahí está la diferencia cuando algo es un medicamento y cuando es un alimento. Y eso lo vamos a aprender contigo. Maravilloso. También. Qué bueno. Oye, Emilio, Un muchas placer. gracias, señor, Placer. muchas gracias. Sí. Pero Entonces, la próxima vez tráete algún picadillo, alguna cosa, po. Vamos a pensar esta vez. Alguna papita frita, un vasito Los de tortillas de leche. lentejas que me Sí, encantan. Las famosas. sí, pues una galletita. oye, ¿Ah? y nosotros nos vamos Nos vamos, despidiendo. pues ya, ¿cuánto llevamos? Nos pasamos de largo muchísimo, 1 hora 5. Oh, Yo creo que hemos batido el récord. Pero no importa, yo creo que Emilio lo valía la vale la pena y pena, yo sí, creo que tú absolutamente. también. Oye, lo esperamos entonces. Escríbanos a tallerespulsovivo@gmail.com para el El curso curso. que parte el 2 2 de de mayo. mayo. 2, 9, 16 y 3 23 de de mayo. mayo. ¿Ya? Vamos a estar escuchando aquí el señor sobre alimentos. No, es Dietoterapia, dietoterapia. claro, como Dios, ¿verdad? alimentación Sí. Bueno, integrativa. de eso vamos a Los hablar. esperamos a todos. Sí, Tenemos Zoom para hartas personas, porque esperamos un curso súper, súper grande con sí. razón. Sí, pues traer dudas, traer así como experiencias, comentarios que vamos a estarlos también Así discutiendo es. y todo. Vamos a tener tiempos para eso. Qué bueno. Súper. Ya. Nos Chicos, vemos. cuídense. Chao, Oye, chao. Un beso. nos vemos luego. Un Cuídense. beso. Ya. Cuídense con el cabro. Con el cabrón. Cabrón hidratado.